Ahora Ahora sí, sí. ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, quería darle un saludo especial a todos. En especial, ya estamos prácticamente terminando el tiempo de la cuaresma y vamos a dar inicio, Dios mediante, la próxima semana a la Semana Santa. Tuve por ahí la posibilidad de ya de ir como viendo ver cómo prácticamente concluíamos para luego entonces reiniciar después de la Semana Santa, pues empezar de nuevo y darle continuidad a esta cátedra, que además es muy hermosa porque en la medida en que nosotros hagamos una lectura previa, vamos a ir entendiendo un poco mejor lo que es la estructura sacramental dentro de la iglesia. Evidentemente, vuelvo y les repito, hablar de la teología sacramental es necesariamente necesario hablar de la cristología, es necesario hablar de la eclesiología, es necesario hablar de la escatología, es muy necesario abordar puntos de la teología fundamental, la teología de la revelación y por supuesto tendríamos que de alguna forma abordar todos esos temas que tienen mucho que ver especialmente con la materia que vamos a tratar. Fíjense que el Código de Derecho Canónico habla de la teología sacramental, habla de la disciplina, cómo se ejecuta, cómo se desarrolla, cómo se administran los sacramentos dentro de la propia iglesia y establecen normas, establecen reglas, establecen parámetros, fundamentaciones, reflexiones jurídicas que permitan de alguna manera darle al feligrés claridad en el acceso o no a los sacramentos mismos y cuáles son los posibles impedimentos. Yo creo que eso es un tema que vale la pena que nosotros cuando tengamos un poco de tiempo, que lo tienen que tener además, porque yo tengo esa aspiración que los alumnos que pasen un poco por esta cátedra, así como yo les hago ahorrar el pasaje y el tiempo que conlleva los traslados de ida y de regreso, que en algunos casos pudiese ser determinante, porque algunos se pueden tardar hasta 1 hora en llegar a la universidad y otra hora en regresar a su casa. Bueno, dense a la tarea, por favor, de revisar un poco el Código de Derecho Canónico y establecer en qué parte hablan un poco de los sacramentos. ¿Por qué habla el derecho canónico de los sacramentos? Ya nosotros vimos en eclesiología por qué la iglesia habla de los sacramentos. Bueno, porque definitivamente los sacramentos son un acto eclesial y nadie puede olvidarse prácticamente de eso, pues, ¿no? Y además que esencialmente la iglesia se define como tal, como sacramento universal de salvación. Entonces, pero es muy importante, por otro lado, entender varias cosas. Y esas varias cosas tienen mucho que ver de dónde se originan los sacramentos. ¿Quién fue el que inventó los sacramentos? Es decir, ¿quién los instituyó? Y como ustedes bien saben, la evolución un poco de la comprensión también de la teología sacramental a través del tiempo. Y eso es fundamental, es muy importante que nosotros no nos desvinculemos de ese tema, porque definitivamente yo le puedo decir, Suriñe, háblame de la fundamentación bíblica del sacramento de la confirmación. Y entonces, Suriñe, pues me puede dar una cita bíblica y yo pudiese de alguna manera como refutársela. Porque pudiésemos tener algunos, y fíjense que aquí hay algunos teólogos que dicen, para escudarse un poco de esta responsabilidad, dicen, es que Jesucristo es el que instituyó los 7 sacramentos. Pero algunos teólogos dicen, alguno de esos sacramentos los instituyó de manera directa. O sea, él mismo dijo, a través del bautismo, a través de la Eucaristía, tomen y coman, toman y beban, pero después a través de la manera indirecta. Y ahí entonces algunos teólogos dicen, bueno, es que algunos de los sacramentos, de los 7 sacramentos,
se instituyeron, Jesús los instituyó, pero lo hace de manera indirecta. Es decir, no lo vas a ver tajantemente en la escritura. Y eso es una reflexión bien interesante que flexibiliza y le da un poco al teólogo la posibilidad de, digamos, de reflexionar un poco en profundidad sobre un tema que pudiese generar grandes cuestionantes, ¿no? Y que generó, ustedes lo saben, ojalá que tengan algún día el tiempo, por ejemplo, de leer un poco la reforma de Lutero. Ustedes puedan leer un poquito a Lutero de manera directa y darse cuenta que Lutero lo que refutaba en última instancia no era un loco de carretera sencillamente. Es decir, Lutero estaba dando unos argumentos que realmente eran preocupantes en la época, ¿no? Por ejemplo, las indulgencias, todo a costilla de rialazo, pues, ¿no? Por eso es que cuando alguien me habla hoy en día de las indulgencias plenarias, bueno, me parece que habría como que reflexionar un poquito más. Yo no quisiera decir que no estoy de acuerdo porque me están grabando y no vaya a ser que me lleven al libro del índice a la doctrina, la congregación de la doctrina de la fe. Pero hablar hoy, por ejemplo, de un tema tan importante, hablar de la indulgencia plenaria, hasta qué punto realmente tiene basamento y tiene actualización en el aquí y en el ahora, pues, ¿no? Si pasas por esa puerta, tienes indulgencia plenaria. Ajá, y si yo no paso por esa puerta porque no me da la gana, porque además yo no veo, mi vida no va a cambiar porque yo pasé por esa puerta. En cambio, mi vida sí puede cambiar si yo realmente me convierto asiduo al sacramento de la Eucaristía y comulgo. Entonces, fíjense que cuando uno hace una reflexión de una manera analítica, pausada, estrictamente teológica, te vas a dar cuenta que eso de la indulgencia plenaria requiere un poquito de pausa, de reflexión, de sinceración que nos permita de alguna manera poner las cosas realmente donde deberían estar. Y eso es un tema bien importante. Pues por eso que cuando alguien me dice, mire padre, usted si viene a mi iglesia tiene indulgencia plenaria. Entonces, bueno, no tengo por qué ir a tu iglesia para obtener indulgencia plenaria. Yo creo que la indulgencia plenaria o la misericordia divina que yo pudiese tener es si yo me arrepiento de mis pecados, si dejo de ser tan irresponsable, si empiezo a tener una vida un poco más consona con el Evangelio. Yo creo que esa es la indulgencia más grande que Dios me va a dar, que me va a recibir en su regazo, por misericordia y por perdón. Entonces, eso de las indulgencias, bueno, requiere un poquito de reflexión, ¿no? En lo personal, creo que hemos dejado y hemos apartado muchas cosas esenciales y nos hemos sumado a muchas cosas que realmente no son esenciales dentro de la propia iglesia. Y el tiempo nos dará absolutamente la razón. Bueno, se la dio a través del tiempo. En el siglo XVI, si Suriña daba mucho dinero y pedía indulgencia, pues le daría muchas indulgencias. Y si yo no daba absolutamente nada o pudiese obtener alguna opinión crítica en relación contra alguien de la iglesia, pudiese arriesgar mi propia vida, pues, o la condenación a muerte por haber faltado el respeto a una autoridad de la propia iglesia. Miren que esto es tan grave que hasta los conceptos mismos de los funcionarios dentro de la propia iglesia, hasta el año 82, hasta el año 81, 83, dentro de la iglesia, algunos obispos tenían títulos de la nobleza. El obispo de Aversa y conde de Montello, archiduque de Sant'Angelo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y entonces uno dice, un obispo, archiduque, marqués y todos los títulos nobiliarios. ¿Cómo es eso? Y les voy a decir otra cosa todavía peor. No hay una terminología que me choque
y realmente me repugna más que cuando se refieren a los obispos como príncipes de la iglesia. Es que yo realmente quisiera llamarlos siervos de la iglesia. Usted es un siervo de la iglesia. Y siervo por el término del servicio, pues, o sea, usted tiene que ser el servidor. Yo tengo que ser servidor, si no, no sirvo para nada. Y definitivamente la línea pastoral del Papa Francisco va un poco en esa línea cuando a mí me encanta repetirlo muchas veces, cuando se refiere a los pastores y dice, miren, a los pastores en alguna oportunidad les toca ir adelante, un poco dirigiendo su rebaño, pero no siempre, no siempre adelante, no siempre adelante. En algunas oportunidades te va a tocar ir en el centro, en medio de la gente, para que sepas qué rebaño tienes, para que conozcas un poco quiénes son tus seguidores, para que huelas realmente a olor de ovejas. Y hay que ver lo que significa el olor de ovejas, para que las conozcas, para que sientan lo que ellas sienten, el calor, el frío, los miedos, las angustias y las alegrías de ese pueblo que te toca acompañar. Y en otras no te va a tocar ni ir ni adelante ni en el medio. Ve atrás, de último, para que veas verdaderamente quiénes están de último, que están prácticamente a merced de que se aíslen del rebaño o se queden prácticamente porque no tienen fuerzas o porque venga el lobo feroz a atacar el rebaño. ¿Cuáles son las ovejas que son reo? Bueno, las que están en los bordes del rebaño, los que están en la periferia. Esos son los que son más vulnerables. Y en los cristianos, ¿dónde está realmente la inmensa mayoría de los que peligran en su fe? Los que un día son católicos y al día siguiente son evangélicos. Y al otro día no creen ni en su mamá. Les voy a echar un cuento que al padre Francisco Javier le encanta. Bueno, y tiene razón. Una pobre señora me dice, yo ya no creo en Dios, padre, porque el 15 de enero se murió mi mamá de COVID. El 16 de enero se murió mi papá de COVID. Y hace 5 días se murió mi hermana de COVID, médico. Los tres se fueron a Ecuador a trabajar, a tener una vida diferente, huyendo un poco de la situación económica en la que estábamos viviendo. Y resulta ser que mi familia desapareció. Y bueno, la crisis evidentemente que además déjeme decirles es muy válida. Es decir, es muy válida. El resentimiento, la indignación, la rabia, el dolor que representa la pérdida irreparable de un ser querido. Pero por otro lado, que te das cuenta que con el devenir del tiempo, fíjense que la estrategia que yo utilicé, le mandé a decir, dígale a nuestra querida Feligrés que estoy rezando mucho por ella y que necesito, la amiga me dice, yo digo, ¿tú te sabes los nombres? Sí, padre, yo me sé los nombres. Y entonces yo se los anoté. Y bueno, yo tengo la misa online y a mí se me conectan algunas personas, yo no sé cuál era su correo, y yo empecé a nombrarla por hacerle su novenario a sus 3 personas que había perdido. Y vuelve la señora de nuevo a venir, ¿no? La crisis, el recogimiento, la confrontación, el dolor, bueno, el duelo. Entonces, bueno, cuando uno tiene actitudes como esa, que me pareció que era muy buena, y después le di gracias a Dios porque tuve un poco digamos, la delicadeza de prestarle atención y de decirle, yo no te voy a descuidar en mis oraciones. Y en mi misa, tu mamá y tu papá y tu hermana, que yo no conozco, las voy a encomendar y voy a pedir por ti. Bueno, las palabras de agradecimiento, de silencio, y uno se siente muy bien, pero hay otros momentos en que a lo mejor no me di cuenta y no hice así, o sea, no me comporté de esa manera. Y fíjense, a lo mejor le hice un gran daño, a lo mejor propicié un gran escándalo, a lo mejor lo que hice más bien fue alejar a alguien. Y déjenme decirle que me ha pasado.
Me ha pasado a alguien cuando a lo mejor he dicho una palabra inapropiada y entonces alguien se me escandaliza. Cuando en algún momento alguien discrepa de mi manera de pensar, que no la quiere respetar, bueno, porque tiene una orientación muy radical, muy conservadora. Bueno, y definitivamente esa señora no quiere respetar, sino su manera de pensar, y lo que está fuera de su manera de pensar es un grandísimo error. Entonces, miren, la vida del pastoreo es una vida complicada, pero maravillosa. Es una vida extraordinaria que requiere una gran paciencia. Y bueno, cuando hablamos un poco de esta vida sacramental de la iglesia, va un poco en esa línea. No en la línea en la que había caído un poco a través de los últimos tiempos, antes del Concilio Vaticano II, cuando la iglesia empezó a considerar como la vida sacramental, como lo único, lo más importante, y fuera de eso, con una manera de expresarlo que generaba una gran caducidad y un profundo divorcio con la propia realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, con la participación de los sacramentos en la iglesia, cuando solíamos ir y no entendíamos absolutamente nada. Teníamos al sacerdote de espalda o un cura que le metía un buche de sal al niño recién nacido y después salía todo el mundo corriendo para la catedral para la confirmación y sin tener la más remota, digamos, conciencia de lo que estaba recibiendo, pues venían siendo confirmados. Pero déjenme decirle que en el sacramento del orden no fue muy diferente en algún tiempo. La formación no era así como que yo te voy a decir, mira, Suriñe, tú eres psiquiatra y entonces, bueno, Suriñe, yo sé que eres oftalmólogo, ¿no, Suriñe? Oftalmólogo o odontólogo. Oftalmólogo, oftalmólogo, ¿no? Entonces, Sí, sí, oftalmólogo, oftalmólogo. perfecto. Entonces, bueno, yo le digo a Suriñe, pero suponiendo que es un psiquiatra, un psiquiatra en un seminario. No, eso, bueno, todavía hoy, déjeme decirle que eso no ha entrado todavía. Y yo creo que nuestros seminarios deberían estar repletos de psiquiatras, de psicólogos, de sociólogos, pero ha habido como una especie de resistencia, ¿sabes? Por parte de muchos de nuestros obispos, porque a lo mejor le da miedo de que no nos quedemos sin nadie, porque definitivamente, bueno, cuando le vayan a decir, mire, usted tiene un esquizofrénico como futuro sacerdote, y el obispo a lo mejor no quiere escuchar eso, pues, ¿no? O tiene una persona de una conducta, digamos, en su conducta sexual, un poco no disciplinado, sin entrar en otros temas un poco más complicados, pues, y al no ser disciplinado, pues difícilmente esta persona se va a poder mantener, al menos en este tiempo, con el tema del celibato, con el tema de la obediencia, con el tema un poco de la, bueno, no digamos pobreza, los diocesanos no tenemos votos de pobreza porque vivimos de nuestro trabajo profesional, pero que viva verdaderamente acorde a los signos de los tiempos y que sea solidario también con todos los demás hermanos. Entonces, cuando uno empieza a ver todo eso y empiezan a carecer, digamos, de formación, bueno, las cosas se van complicando. Y evidentemente lo que se transmite no es el deber ser, sino da la impresión que la celebración de los sacramentos en la iglesia da la impresión, y hablo como una apreciación, digamos, muy personal, requiere ahondar un poco en un relanzamiento de lo que significa verdaderamente la celebración de los sacramentos dentro de la propia iglesia. Entender en primer lugar y de manera definitiva que los sacramentos son instituidos por Jesucristo para santificarnos, no para otra cosa. O sea, los sacramentos en la iglesia están básicamente para que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque son signos visibles,
de una gracia que es invisible, tomando en consideración el concepto de San Agustín de Hipona, pero que además confiere una responsabilidad dentro de una institución que tiene vida, porque es prolongación del cuerpo de Cristo, que tiene una responsabilidad y una misión que cumplir, que es el anuncio gozoso del mensaje de la salvación. Y entonces uno empieza a entender de alguna manera la importancia que tienen los sacramentos en la vida de la iglesia. La inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de los bautizados, si tú le preguntas quién instituyó los sacramentos, la inmensa mayoría de los católicos no saben. No lo saben. Hagan la prueba. Y si le haces otra pregunta un poco más básica, ¿por qué tú bautizas a tus hijos? La argumentación va a ser, bueno, porque mi familia es católica y porque se acostumbra a hacerlo. Y algún otro más osado dirá para sacarle el diablito. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas. Y después no hablemos un poco del resto de los sacramentos. Les voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar. Bueno, y los que son médicos saben perfectamente en el riesgo que estamos corriendo. Fíjense que yo tomé la determinación que los pacientes que tienen COVID y están agonizando, especialmente las personas que no tenemos una preparación, digamos, a la inducción, al trato, cuando tenemos que entrar, es decir, en la indumentaria, en todo el equipo que debemos tener de bioseguridad, definitivamente yo opté por no participar de ningún acto de manera presencial. Primero, por la gran responsabilidad que tengo, el hecho de que yo me exponga significa que en la parroquia, pues definitivamente cuando yo dé la comunión, definitivamente me convierto mucho más vulnerable en contagiar a un montón de gente. Y por eso entonces se plantea la posibilidad, pero casi como norma, de que la gente no va a recibir la hostia en la mano, en la boca, perdón, sino en la mano, hacerlo con una distancia prudencial, con el tapaboca o los dos tapabocas colocados, y que después de una breve distancia, pues se lo quita y puede comulgar. Eso me ha traído problemas graves, gravísimos. O sea, algunos me han dejado hasta de hablar y entonces dicen que los curas. Ayer le pongo un ejemplo. Alguien me llamó porque su suegra se le estaba muriendo, ella ya murió, y yo le dije, mira, fulano, tu suegra tiene COVID. No, no, ella no tiene COVID. Lo que le dio fue un edema pulmonar. Mentira. Su esposa me había llamado unos días antes y me había dicho, bueno, tiene un cuadro patético de COVID y no lo está superando, está entubada y pues no hay nada que hacer. Su saturación bajó a unos niveles espantosos y se espera en cualquier momento que muera. Fíjense la irresponsabilidad de este ser que se dice es mi amigo en decirme que su suegra no tiene COVID. Imagínense la irresponsabilidad. Y además de que él, desde su casa, con un teléfono, coordinando para mandarme un chofer a la clínica donde su suegra está entubada para que yo le llevara la unción de los enfermos. Entonces, fíjense la frescolita en la que muchas veces nos encontramos. O sea, un acto de profunda irresponsabilidad. Pero yo en eso definitivamente no tengo ningún tipo de pudor y le dije, mira, yo suelo responderte con algo que ordinariamente no se puede ni se debe hacer, porque en tiempos ordinarios la unción de los enfermos no se puede dar por FaceTime ni por videocámara. Pero hay una situación de emergencia donde yo tengo la responsabilidad no solo de cuidar mi propia vida. A mí no me importa morir, se los digo. Yo no le tengo miedo a la muerte y todos los días lidiamos. Creo que cada día que pasa es un día menos que tenemos de vida y yo creo profundamente en Dios y yo vivo la vida con alegría, con amor, con agradecimiento a Dios y sobre todo teniendo siempre a Dios por delante.
Pero no por eso me voy a poner de irresponsable cuando una persona llegue y yo celebre la misa y me exponga a 10 o 15 personas que tienen COVID y que no estoy entrenado para el trato, digamos, para llevarle la unción de los enfermos. Además, el entorno de las personas que tienen COVID, muy probablemente, y eso lo saben ustedes, muy probablemente algunos más estén también contagiados por el contacto físico que pudiesen tener. Entonces, ese tema hay que tratarlo, digamos, con muchísima responsabilidad y también con muchísima caridad. Pero hay gente que realmente es intransigente y no solamente me quería mentir para meterme en un paquete, digamos, imagínense ustedes, les voy a poner otro ejemplo, que esos sí cayeron. Los 14 ministros del Cementerio del Este, que son los que llevan, los que hacen los responsos en el cementerio, los 14 se contagiaron de COVID. No hubo un ser humano. ¿Y saben por qué? Porque los primeros entierros a punta de rialazo se quedaron callados para no cremarlos y le dieron una muerte diferente. Primero porque no estaban las PCRs esas famosas, como ya ahora hay como un poquito más. Y en segundo lugar, bueno, la persona tenía contacto con el féretro y estaba repleto de gente que a lo mejor estaban asintomáticos, pero que el cura o los ministros involucrados en el entierro y en el sepelio se contagiaron. Bueno, de casualidad no se mueren dos y 14 la pasaron muy mal. Y el tratamiento de los costos de recuperación de estos pobres muchachos que no tienen ni siquiera dónde poder sentarse de manera decente, les tocó a la diócesis ayudarlos para que no se murieran. ¿Cuánto no vale un tratamiento de COVID? Entonces, la prevención es un elemento muy importante y hay mucha gente que es realmente sumamente irresponsable. O sea, creen que, bueno, no quieren que, bueno, su mamá, su tía o su suegra o su X o su hijo o su hija, pues no tenga la presencia de un cura. Y miren, este curso nos tiene que ayudar a decir la diferencia en que te vean por una cámara o te vean presencialmente en un momento de contingencia, en un momento de emergencia, como estamos viviendo en la pandemia, tiene el mismo valor y la misma gracia. Por el amor de Dios, no caigamos en la tontería y en la torpeza de creer que no es válido, que eso no tiene ningún sentido. Alguien le preguntó al cardenal, ay, yo estoy realmente en pecado grave, porque yo tengo un año por mi edad que no puedo salir porque tengo una precondición que me obliga a estar realmente en un trato muy cuidadoso con mi salud. Y es que yo no voy a misa presencial. Entonces yo no cumplo con el precepto dominical y estoy en pecado grave. Pero yo todos los días escucho la misa por vía online. Les pregunto, ¿el sentido común qué les dice? El sentido común no les dice que está en gracia de Dios, probablemente más que yo, que soy el que la celebro. Entonces, por favor, no caigamos en cuenta en decir torpezas y tratemos de ser un poco más analíticos cuando vamos a tratar algún tema que nos reguarda específicamente. Bueno, entonces es importante que nosotros, como ustedes ya lo tienen, yo no sé si fueron ustedes los que me hablaron un poco en dónde están los sacramentos. Bautismo en tal cita, confirmación en tal cita, Eucaristía en tal cita. Sí, sí. Nosotros la clase pasada hablamos así, más o menos. Muy bien. Ok. Vamos entonces ahora a preguntarle a Daniel Prado, ¿qué preparaste para el día de hoy? Hola, buenas tardes. A mí me tocó preparar la Pascua, comparar lo que era lo que es la Pascua judía con la Pascua que celebramos nosotros los católicos, ¿no? Ok.
Entonces, bueno, me pareció muy interesante el tema porque yo no tenía mucho conocimiento de cómo se celebra o cómo se celebra la Pascua judía. Y ahorita que usted estaba conversando, me pareció muy importante empezar enlazando con ese tema. Muchos de nosotros los católicos a veces no sabemos la importancia de lo que estamos celebrando. Asistimos como unos autómatas a ciertas celebraciones. Y bueno, me pareció muy interesante y quería abrir con eso las diferencias entre la Pascua, diferencias y similitudes. Yo ahorita voy a dar mi opinión personal porque investigando conseguí muchísimas cosas, muchísimas opiniones, por así decirlo, encontradas. Pero bueno, me voy a quedar con lo que yo siento y lo que yo absorbí. Eh, pero bueno, en los judíos hay algo muy importante para los niños, que son unas preguntas que le hacen los niños judíos a sus padres de por qué están celebrando la Pascua. ¿Ok? Yo aquí anoté esas preguntas. Son 4 preguntas. Dice, ¿por qué todas las otras noches del año comemos pan ácimo sin levadura, pero en esta noche solo comemos matzah, que es ese pan sin levadura? Entonces, esas respuestas, que es lo que estábamos comentando ahorita, es una respuesta basada bíblicamente. O sea, ¿por qué están haciendo eso? Otra de las preguntas es, ¿por qué todas las otras noches comemos toda clase de hierbas, pero esta noche solo comemos hierbas amargas? Otra pregunta es, ¿por qué todas las noches no necesitamos remojar nuestras verduras ni siquiera una vez y esta noche lo hacemos 2 veces? Y por último, ¿por qué es que todas las otras noches comemos sentados, erguidos o reclinados, mientras que esta noche todos nos reclinamos sobre una almohada? Entonces, como estaba comentando, ese es como que el inicio de la Pascua, y todas las respuestas que dan ellos están basadas bíblicamente, y ahí es donde empieza, bueno, las respuestas, que son los antepasados que no pudieron esperar a que el pan se esponjase, etcétera, etcétera. Pero me pareció interesante porque es una manera de transmitir esa salvación, esa, vamos a decir así, ese como Dios los sacó de la esclavitud, ¿ok? Y los llevó a la libertad, que eso es lo que se celebra en la Pascua judía. Pascua significa, se me olvidó ahorita el nombre, yo sé que el significado es paso, Pesach, creo que es el nombre que le dan ellos, y es el paso de la esclavitud hacia la libertad. Entonces, bueno, aquí es cuando entramos, qué similitud o qué diferencias hay entre la Pascua judía y la Pascua que celebramos nosotros. Esto es una opinión, como digo, personal de lo que investigué. Pienso que tiene muchísimas similitudes. Eh, me, me, me viene a la cabeza ahorita un pasaje bíblico que dice que cuando Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Jesucristo lo que hace es perfeccionar esa ley, eso que viene arrastrando nuestros hermanos o nuestros padres, mejor dicho, de la fe, del pueblo judío. En la Pascua nosotros celebramos a Cristo, que es el Cordero, y aquí hace similitud del Cordero que se habla en la Pascua judía con Jesucristo prefigurado como Cordero de eso que celebraban los judíos, ¿no? Aquí tengo, en mi investigación tengo un montón de citas bíblicas sobre lo que es sobre lo que es el Cordero. No sé si el padre quiere que las lea. Fíjate, Daniel, disculpa que te ¿Sí? interrumpa. Hay una cosa que yo quiero que todos ustedes tengan claro. Similitud de la Pascua judía y de la Pascua cristiana. Ambas son Pascua. Ambas son Pascuas. Y ambas son alianzas. Uh-huh. La gran alianza que Dios hace con su pueblo, que le promete salir de la esclavitud. Pero déjeme decirle que el pueblo de Israel no tenían una esclavitud maluca, tenían una esclavitud cómoda. Los egipcios no les caían a latigazo, eso no es cierto. Los egipcios pusieron a vivir a los judíos muy bien, vivían bien, sí, eran esclavos, pero vivían bien, vivían bajo un techo. Y eso no es poco en una, digamos, economía del desierto,
en una geografía tan árida, tener un techo donde poder dormir, no en un campamento ni en una choza, tener un buen techo, dormir en palacios, era sin duda un gran privilegio para un pobre pueblo nómada que no tenía ni siquiera dónde caerse muerto. Entonces era una esclavitud cómoda. A veces cuando dices que el pueblo que salió de la esclavitud, sí, pero es que ellos, esa esclavitud no era tampoco a punta de latigazo, era una esclavitud cómoda. Pero además de ser cómoda por tener un techo donde poder dormir, tenían comida frente a la aridez que representaba pues todas esas hambrunas de esos pueblos que desaparecían pueblos enteros por el hambre. Y bueno, y el pueblo de Israel vivió su momento también de mucha hambre y de mucho sufrimiento. Pero entonces era una esclavitud que más bien tenía que ver con el pecado mayor. ¿Saben cuál era? La adoración a otros dioses. Es decir, el pueblo egipcio quería que el único pueblo nómada o uno de los pocos pueblos nómadas que era monoteísta dejaran de creer en su Dios y creyeran en las divinidades del culto que tenían prácticamente estas culturas milenarias. Y no lo lograron. De vez en cuando se salían, pero siempre regresaban por un tema de conciencia. Y entonces ahí es donde está realmente la verdadera liberación del pecado. Es decir, la esclavitud mayor fue el querer someter el pueblo egipcio a este pueblo, pueblo de Dios, para que rindieran culto a unos dioses diferentes al culto del Dios de Israel. Y eso entonces es un tema importante. Entonces, la antigua alianza, las Pascuas son alianza. Y evidentemente la Pascua cristiana es la nueva y definitiva alianza. Hay una tercera, puede haber una tercera alianza, una nueva alianza. No, porque ya la revelación se completó. Ahí no pueden ni siquiera titubear. Absolutamente no. Ya, no hay más revelaciones. No hay una nueva alianza. Ya la última y definitiva alianza la hizo Jesucristo en la cruz, muriendo y resucitando. Entonces, es importante cuando hacemos una alegoría, vale decir, una interpretación de esta sinopsis comparativa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, es que ya no queremos una tierra nueva que manaría leche y miel. Ya no hay una especie, sí hay una liberación. Hay un pueblo que quiere ser liberado. ¿De qué? Ya la esclavitud se interpreta en el pecado. Y ese pueblo ya no tiene una tierra por un momentico en esta vida, sino en la eternidad. Entonces es un poco la nueva y definitiva alianza. Por eso la Pascua judía y la Pascua cristiana, además de ser grandes alianzas, porque son pactos que Dios hace con su pueblo, son celebraciones, son fiestas, tienen el carácter festivo. Y al ser fiesta, la fiesta uno se inhibe, uno se vuelve loco, uno, sobre todo si te tomas 2 vasos de vino, ya empiezas a pegar gritos y a cantar como loco charro mexicano y empiezas a cantar Pimpinela y empiezas un poco, porque la fiesta es eso, es desenfreno, es juego, es alegría, es abrir el corazón. ¿A ustedes no les ha pasado que llega de repente un palillo eléctrico todo flaco, todo desnutrido, y de repente le metes 2 vasos de whisky y la persona se suelta y empieza y baila? Y entonces solamente cuando tiene un trago encima es que realmente florece y se manifiesta tal cual es. Hay gente que es así, que tiene que tener
una copa de vino encima para realmente tú conocer quién es ese personaje. Y dicen que a la gente se le conoce medio prendido, rascado no, porque se vuelven insolentes. Pero cuando alguien se prende y empieza, hay gente que empieza, tú eres la culpable, y empiezan entonces a sacar todos los dolores y los sufrimientos y todas las... Bueno, las fiestas son eso. Yo ahorita ridículamente estoy haciendo esto para no dormirnos por el tema de la hora, pero sobre todo para que entiendan que la fiesta sigue un rito, pero es desenfreno, es manifestación, es juego, es relación con otro, es decir, tiene un aspecto comunitario. Yo no hago una fiesta solo. Ustedes cuando hacen una fiesta, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, celebran a lo mejor, mi amor, vamos a hacer una fiesta, pero en la familia. No estás solo, estás compartiendo con otra persona. Es decir, salvo que estés despechado y quieras abrir una botella y te quieras empinar la botella entera, eso, bueno, porque quieres celebrar que te fue muy bien, chévere. Pero la fiesta siempre tiene un carácter comunitario, y la Pascua también, definitivamente, sea la Pascua judía como la Pascua cristiana. Y aparecen signos y símbolos, que es un poco lo que de alguna manera manifiestan estas celebraciones. ¿Qué hacen las Pascuas? Recuerdan un acontecimiento maravilloso, un recuerdo y una actualización de ese gran misterio. Y ese gran misterio va a implicar definitivamente como una especie de necesidad de decir, miren, yo realmente estoy celebrando un acontecimiento importante en mi vida. Y entonces, definitivamente, nosotros actualizamos ese gran misterio haciendo que realmente nuestra vida vaya teniendo pues una gran vigencia. Y fíjense, en la Pascua judía se toman 4 copas de vino que son así como medio dulzón, pues, ¿no? Y entonces se prueban unas como mermeladas, unas salsas medio amargas, y después entonces es el Pesaj, ¿no? La preparación a la liberación, se hacen cantos, se miran, se vive la alegría y del recuerdo de algo que sucedió. Y eso se le llama memorial, el memorial. ¿Qué hace la Pascua cristiana? ¿Qué hace la Pascua cristiana? Recuerda el gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Pascua cristiana es tan maravillosa que se convirtió en la fiesta de las fiestas. Bueno, los venezolanos somos así como un poco especiales, los latinos. Entonces la fiesta más increíble es la Navidad. Entonces el 24 y el 31, miren, por ahí Suriñe y Daniel, llegó Diego, calladito. Llegó el Diego Paredes. Diego Paredes se metió en esta clase, qué maravilla. Está coleado invitado, coleado invitadísimo. Bienvenido, Diego. No, si supieran que me aceptaron, modifiqué la inscripción y me la aceptaron. Gracias a Dios. Bienvenido, hijo mío. Bueno, entonces, lo que les quería decir es que, gracias, hermano. Entonces, como les estaba diciendo, hay un tema que es maravilloso, y ese tema maravilloso es que la Pascua entonces viene antecedida por una semana de preparación. Y bueno, la gente por tradición empezó a llamar la Semana Santa. ¿Por qué la Semana Santa? Porque recuerda el triduo pascual. Y no hay resurrección si no hay pasión y muerte en el cristiano, en el cristianismo. Y por eso el triduo pascual es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué se actualiza en la Eucaristía? La pasión, la muerte y la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que antes se decía, voy al santo sacrificio de la misa. Suriña, tú has escuchado alguna vez hablar de eso, ¿no? El sacrificio de la misa. Ah, bueno, es que Suriña es jovencita. Pero Blanca, sí. Claro que sí.
Claro, Santo sacrificio. Y a mí me confirmaron después, jamás. Yo me confirmaron como un mes antes de casarme. En ok, serio. ya está bien. Mira, su niña se me está armando aquí un zaperojo. Sí, sí, claro que sí. Pero Blanca, tú sí sabes de lo que Es que está. El la única vieja santo aquí, la única sacrificio. vieja aquí No, soy no, yo. no, Mire, pero el chamo. O sea, santo, pero me- su me- niña, por favor. Así se El decía, es santo verdad. sacrificio de la misa. Sí, 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 así se No, ya no le decía. La pregunto única más vieja. nada porque todo el mundo va a pensar que le estoy diciendo vieja o viejo. Perdón. No, pero es no, que, vale, pero es que yo no me madre, acuerdo del sacrificio, la vale. única No me vieja aquí acuerdo de soy eso. yo. Yo soy la que tiene más de, mejor, ni digo la edad, A lo mejor lo decía, pero no me acuerdo, pues estaba chiquita. Ok. pero así se decía. El Así se santo decía. sacrificio de la misa. Y ahora el Concilio Vaticano II dijo, no, 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 ya va, ¿cuál santo sacrificio de la misa? Ahora es la celebración de la Eucaristía. Y entonces, porque la Eucaristía es una celebración que nos hace recordar y actualizar los misterios centrales de nuestra fe. Daniel Prado, ¿cuáles son los misterios centrales de nuestra fe? La muerte y resurrección de Cristo, ¿no? La pasión, la muerte y la resurrección. Muerte y resurrección. de Jesucristo. Ya va un momentico. Sí, dime, Antonieta. No, porque este lo sigamos, porque aquí está el señor Rafael, el chofer del amigo suyo, el maricón. Ay, Entonces, la cuestión es... te están oyendo todo el mundo. ¿Quién es el chofer? No entiendo. Un momentico, ya va. ¿Quién es ese Rafael? No, ya no. Bien. Ajá, ¿quién? Ajá. Ah, claro. Y unos cartones de huevos, ¿no? Sí, sí. Yo ya voy llegando. Ya voy llegando. No, no. No, cuéntalos y dile, mira, estoy recibiendo tanto y ya. Está bien, dale pues, ok. No, es que estaban, perdonen muchachos, que estaban recibiendo en la parroquia unos pollos y unos cartones de huevos para las ollas comunitarias, pues, ¿no? Bueno, entonces, volvamos al tema y perdonen la interrupción. Entonces, como les estaba diciendo, la Eucaristía entonces empieza a tener y empieza a ser llamada de una manera diferente. Pues ya no se llama el santo sacrificio de la misa, se llama la celebración de la Eucaristía. Yo no digo misa, yo celebro misa. Ustedes no oyen misa, ustedes participan de la misa y eso evidentemente le da una connotación completamente diferente. Ok, vamos entonces a seguir ahora con Daniel Rojas. Daniel, ¿qué preparaste tú? Buenas tardes a todos. Me tocó los dos tipos de sacerdocio, el levítico y el de Melquisedec. Ok. Primero, bueno, doy la definición de sacerdote según la Sagrada Escritura en Hebreos 5:1-6. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado, capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. De ahí saqué las características que deben de tener los sacerdotes, que deben ser hombres, porque son tomados de los hombres, por eso es que no hay sacerdocio de mujeres. Deben estar a favor de los hombres, porque es el que va a hacer que llevar al pueblo hacia Dios. Y su misión es ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Los dos tipos de sacerdocio, el primero en el Antiguo Testamento estaba el de la orden de Aarón, que siguen las reglas de sacrificio que están establecidas en el Antiguo Testamento en los tiempos de Moisés. Aarón era de la tribu de Leví, por eso que también ese sacerdocio se llamaba levítico. Y el orden de Melquisedec, que él vivió en tiempos de Abraham, es mencionado solamente 2 veces en el Antiguo Testamento y fue descrito como un rey de Salem y no se explicó o
no hubo explicación de cómo pudo ser sacerdote y tampoco fueron ubicados dónde estuvo Salem, ¿no? Aunque hacen referencia de que pudo haber sido un lugar en específico. Ese sacerdote sacó pan y vino para bendecir a Abraham cuando volvía a la batalla después de rescatar a su sobrino Lot y a su familia. El apóstol Pablo lo describe como una persona con doble dignidad por ser rey y sacerdote, rey de justicia y rey de paz. Entonces, ¿qué características tienen qué hacían o qué sacrificios hacían, o cuál es la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y los de este Nuevo Testamento? Ya les digo. Bueno, perdón, la diferencia entre lo que era sacerdote y sumo sacerdote. Se escribe que los sacerdotes estaban dispuestos para entrar en el primer recinto del pueblo y cumplir con su ministerio, que es hacer los sacrificios por el pecado del pueblo. Y el sumo sacerdote entraba solamente al recinto santísimo, donde él hacía el sacrificio por los sacerdotes y por él, y por todo el pueblo, pero una sola vez al año. El lugar santo representaba a este mundo, y el lugar santísimo representa al cielo. Entonces, la única diferencia entre los sacerdotes que se introduce lo del pan y vino para la celebración del sacrificio que lo hizo Jesús cuando se entrega él su sangre y su cuerpo en ese lugar santísimo para podernos acercar a Dios, que eso lo describe en Hechos de los Hebreos 10. Claro, Daniel, ya va, Daniel, antes que puedas continuar. Esto hay que tenerlo como muy, muy claro. La diferencia está en el sacrificio que es cruento e incruento, donde hay derramamiento de sangre y donde no hay más derramamiento de sangre. Entre uno en un sacrificio y el otro, en el antiguo y en el nuevo sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo de manera definitiva, como ofrenda y oferente, Él se sacrifica. O sea, Él es el que ofrece el sacrificio, pero Él se hace la ofrenda. Es decir, en la cruz ya se derramó la última gota de sangre de ese sacrificio. Cosa que en el Antiguo Testamento lo hacía el animal más importante. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Entonces, definitivamente, la Eucaristía es un memorial, definitivamente, es una actualización de ese momento que es verdaderamente definitivo, pero que no hay más derramamiento de sangre. Ya tú no necesitas matar, acuchillar a un cordero para expiar tus pecados, porque tus pecados, tu salvación fue definitivamente ofrecida en el momento que Él rompió las ataduras de la muerte y nos concedió a todos la posibilidad de la salvación. Y eso es muy importante, fundamental. ¿Ok? Adelante, Daniel. Bueno, sí, los sacerdotes los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento estaban descritos cuál era ese sacrificio. Sacrificaban macho cabrío, todos los días también hacían ese sacrificio. Por eso que se celebra la Eucaristía todos los días también, porque eso es una ley que estaba escrita, que perdurable. Y bueno, en el Nuevo Testamento, bueno, por eso que se hace la Eucaristía diaria para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La función del sacerdote es el ministerio de la reconciliación, por eso que son embajadores de Cristo, como lo expuso Dios,
para reconciliarnos o reconciliar el pueblo con Dios. Y bueno, y en Josué 3:14 se explica la importancia del sacerdote para el pueblo, y Jesús lo hace en Lucas 17:11 al 14. No sé si algo más que quiera preguntar, profe. Ok. Profesor, a mí sí me surgió una pregunta que ahora no sé si cuando estaba haciendo este resumen, no sé si la puedo decir para... ¿Cómo? Okay. Una pregunta que me surgió ahora a medida que estaba haciendo el análisis. ¿Cómo no? Yo tuve hace poco un encuentro con un ex seminarista que me decía que no creíamos, o sea, que no creyera o sea, en la iglesia, porque decía que todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Entonces yo viendo la cita del Antiguo Testamento y las citas del Nuevo Testamento a través de esto, del sacerdocio que se hacía en Levítico y el sacerdocio que se hace actual, entonces mi pregunta era, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿cómo vamos a hacer, cómo quedan las otras religiones? Si no se convierte, son condenadas, literalmente según la Biblia, o cómo, porque él me dice eso, explícame eso y me convence. Si Dios es amor y el camino de él es... Claro, claro, Daniel, óyeme algo muy importante. Tú no frecuentaste el curso de eclesiología que yo impartí, pero yo un poco hablé sobre la salvación, que te refieres un poco en definitiva a la salvación. Mira, en primer lugar, en la iglesia, que cuando habla, es que a la iglesia no hay que creer, pero bicho, así hay que decirle. ¿Quién te dijo a ti que hay que creer? Si la iglesia es una institución humana, pero la iglesia es prolongación del cuerpo de Cristo. Se supone que tiene una gracia especial, la gracia de Estado, porque la institución no fue inventada por un papa o un Piazzo el Loco hace 20 siglos. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Entonces ahí ya empezamos como a decir, ¿la iglesia qué es? ¿Quién la hizo? ¿Quién la creó? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo creó la iglesia, la instituyó e hizo que se basara en la fe de unos hombres con muchas debilidades, por eso es apostólica, la hizo universal, católica, para que la salvación sea para todos, y que ya desde el concilio de Jerusalén se habló que la salvación estaba para todo el mundo y no para los convertidos del judaísmo. Definitivamente el Concilio Vaticano II no solamente actualiza eso, sino que dice, señores, eso de que dentro de la iglesia solamente hay salvación, eso no puede ser. Fuera de la iglesia, claro que hay salvación. Los vamos a encontrar seguramente en el cielo, ateos, agnósticos, a gente que no tenía nada que ver con la iglesia, y vamos a encontrar seguramente a musulmanes, a cristianos protestantes, a budistas. Claro, porque Dios es uno solo y Dios se manifiesta como le da la gana a la humanidad entera. Pero bueno, tú tuviste, Daniel Rojas, la posibilidad de conocer a Dios a través de nuestra iglesia, y bueno, la iglesia hay que amarla, hay que respetarla y hay que sentirla. Pero eso no significa de que la iglesia escrita por hombres no se equivoque. Y bueno, definitivamente, ¿qué te voy a explicar? Que la iglesia sí se equivoca. Claro que se equivoca, chico. ¿Cómo no hemos equivocado? Pero también la iglesia ha acertado a lo largo del tiempo. Y son más los que acertan que los que se equivocan. Y ahí es donde está la verdadera grandeza de la iglesia. Y yo siempre digo, caramba, cuando la gente critica tanto a la iglesia es porque no la conoce. Pero si tú eres iglesia, el Piazzo seminarista resentido es iglesia. Es iglesia. Y en la medida en que él no asuma su responsabilidad, lacera la vocación y el compromiso de la iglesia. Recordemos que la iglesia no son las cuatro paredes, ni la iglesia es la Santa Sede, el Vaticano. La iglesia somos todos y cada uno de los bautizados. Que eso no se ha manejado así, es verdad. Y por eso
a través del tiempo, pues ha habido una participación, una especie de aplanamiento de una estructura que era como demasiado piramidal, demasiado vertical, y que empezó de alguna manera a sentir la gran necesidad, pero está hecha por seres humanos. Nosotros no somos robots. Nosotros tratamos de cumplir con los signos de los tiempos, donde hay incomprensiones, hay alegrías, hay aciertos. Miren, hoy se celebra la figura de un arzobispo del Perú. No sé si el primero, pero por lo menos de los primeros. Santo Toribio de Mogrovejo. Y Santo Toribio de Mogrovejo, un hombre que además fue obispo de Lima, pero Lima era todo Perú y a lo mejor parte de Ecuador y de Colombia. O sea, Santo Toribio fundó seminarios, fundó parroquias, catedrales, hizo conventos, trajo cantidades de misioneros. Ese hombre hizo un trabajo extraordinario. Entonces tú te pones a dar cuenta y tú dices, los aciertos de la iglesia son mucho más que sus vergüenzas y sus dificultades. Sí, es verdad. Hace poco, cuando hablábamos de las indulgencias plenarias, y bueno, salieron unos locos a decir que había que pagar cómo se construía el Vaticano a costilla de la plata de los pecadores, pues, ¿no? Para purgar. Bueno, pero hay que ponerse en el sitio histórico, en un contexto totalmente diferente, pues, evidentemente. Si nosotros estaríamos dando clase vía online, primero que no existía en los años 60, bueno, estaría Suriñe y Blanca prácticamente con el velo colocado en la cabeza. Para empezar, no hubiese podido. Hubiese tenido que hacer un curso con la Acción Católica, la sección o reparto femenina. ¿Sí? No podían estar con los hombres. Y en mi época, la teología solo la podían estudiar los que iban a ser clérigos. No podían estar laicos en la teología. Yo en mi época tuve una monja que fue de las Hermanitas de Nazaret, una sola que estudió desde primero, y yo no sé cómo esa monja entró, palanqueadísima, y ella se graduó de teóloga, hizo los 7 años, los 4 años, los 3 años de filosofía y los 4 años de teología, que por cierto, quisiera saber dónde terminó esa mujer, en dónde estará. A lo mejor es superiora de una congregación X. Pero lo que yo les quiero decir es que no existía esa posibilidad. Hoy existe. Y bueno, mañana a lo mejor, bueno, ya el Papa nombró viceprefecto a una mujer de una congregación en el Vaticano. La participación de la mujer realmente va siendo cada vez más dura, más exigente y más, gracias a Dios, definitivamente. Hay gente que se escandaliza y que les parece un horror, definitivamente, por esa conducta tan machista que ha sido tan irracional y que ha hecho además tanto daño, pues, ¿no? Y yo les tengo a esas posiciones, les tengo muchísimo miedo, porque por ahí se empieza y se terminan agarrando a guamazos a las pobres mujeres. ¿Cuántos esposos no le caen a palo sus propios esposos, a sus esposas? Veo solamente las cifras de muertes de mujeres que han sido golpeadas, ultrajadas, maltratadas, víctimas y a consecuencia de toda esta violencia familiar, pues, ¿no? Entonces, bueno, te repito, la iglesia es una institución a la que nosotros tenemos, definitivamente pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos, pero ¿cuántas veces yo no me he equivocado? Seguramente. Pero no puedo vivir del resentimiento. Yo tengo que decir que la iglesia es maravillosa porque la iglesia ha pujado santos extraordinarios y a veces no me gusta lo que la iglesia dice, pero yo no soy autónomo. Ahora, de que yo pueda creer en Dios, claro que yo puedo creer en Dios. Yo me salvo no por ser de la iglesia, Daniel, y espero responder tu pregunta. Por eso te dije, extra ecclesia nulla salvus. No. ¿Fuera de la iglesia hay salvación? Sí. Entonces, yo no me voy a salvar porque estoy dentro de la iglesia. Yo me voy a salvar porque Dios es misericordioso. Eso en primer lugar. Y en segundo, y te lo pongo en primer lugar. Ay, porque hijito mío, si te digo que por mis méritos, ese hombre se ha tenido paciencia conmigo, para que sepa. O sea, y yo a lo mejor voy a entrar, pero coleado.
coleado, le diré a la Virgen, me agarraré con su manto y le diré, tú me haces pasar aunque sea coleado. Así cuando yo era chamo y se me había acabado la plata cuando íbamos a un parque de diversión con otros amiguitos y quería comprarme las cotufas y me quedaba limpio de perinola y no tenía para el pasaje en el metro. Y entonces cuando el último iba a entrar yo me le pegaba y en el torniquete, y en cambio de pasar el solo pasábamos dos. Y después cuando venía el policía a regañarnos, pica caucho y arranca a correr y métete en el primer vagón que venta y ahí arranca berroterán antes de que te agarren. Bueno, así voy a entrar yo al cielo, pero entro. Y espero que tú y todos nosotros, buenos y malos, entremos y nos demos cuenta que realmente perdimos mucho tiempo en esta vida haciendo cosas estúpidas y dejamos de hacer muchas cosas maravillosas que deberíamos hacer, pues, ¿no? Espero que haya respondido tu pregunta. Suriñe, ¿qué preparaste para el día de hoy? Con ese arranca Berroterán, batió esa cédula durísimo. Mira. Totalmente. Yo creo que Daniel, aquí ni Daniel, ni Diego, a lo mejor tampoco el otro Daniel, saben quién es Berroterán. Ninguno. Ni idea qué es eso. Claro que no. Es el chofer de Luis Herrera. Eso más nadie lo sabe. Nosotros solamente. Los que estamos, somos del Concilio Vaticano II para acá. Y los de antes. Imagínate. Bueno, mire, imagínate. Bueno, mire, cuando usted estaba hablando de la similitud de la Pascua, porque a mí me tocó investigar acerca del matrimonio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, básicamente, como esto es un sacramento igual, entonces cuando usted hablaba de la fiesta y de la Pascua y de todo lo demás, cuando hablaba de lo de Daniel, yo estaba escuchando más o menos lo que significaba para nosotros o para el sacramento del matrimonio, la celebración del matrimonio. Porque el matrimonio, después de que yo les pueda comentar cómo era el matrimonio en el Antiguo Testamento, definitivamente termina siendo indisoluble porque significa o es la similitud a la alianza permanente de Dios con el hombre, y por eso la iglesia es la esposa de Cristo, o sea, ese es el matrimonio, ese es el sacramento del matrimonio, y por eso el sacramento del matrimonio es indisoluble. Ahora, ¿por qué es una celebración? Bueno, en principio, en el Antiguo Testamento, entonces yo estuve leyendo y dice que, bueno, cuando llegó Jesús al Nuevo Testamento, cuando llegó a partir del Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús jamás se hubiera entendido en el Antiguo Testamento como él lo pudo dar en el Nuevo Testamento, porque el mensaje de Dios, de ese Dios que llegó al Antiguo Testamento, era otro tipo de mensaje, era un mensaje de alguien que hablaba y un pueblo que escuchaba, no era un tú a tú, como fue el mensaje que pudo dar Jesucristo. Entonces, en esa época, el matrimonio de los judíos, básicamente, bueno, el matrimonio era una unión para la fecundidad, para reproducirse. Ese era el fin del matrimonio. De hecho, si la pareja no se podía reproducir, se podía repudiar a la mujer, se podía liberar de ella y ese hombre podía tener hijos con otro. Bueno, y de hecho pasó con Abraham, ¿cierto? O sea, pasó. Entonces, el contrato matrimonial judío de la época, pues tenía dos fases. Las familias de los futuros esposos, que los hombres podían tener 13 años y las mujeres 12 para contraer matrimonio, pues hacían primero como un pacto, que era la primera fase, que era en donde se cuadraba la cosa y había como un mojar, lo que se llamaba. Entonces el padre de la novia tenía que abonar cierta cantidad de dinero, que era el precio de la esposa, pues, o sea, era el precio por casarse. Entonces, ese padre no podía beneficiarse de ese dinero, tenía que guardarlo, pero sí podía usar los intereses de ese mojar. Y también el padre del novio tenía que ofrecer, pues, también bienes, terrenos, y parte del pago podía ser el trabajo del muchacho. O sea, que ellos hacían como un contrato prenupcial. Luego hacían como una pseudo boda, una boda o un compromiso que duraba un año. Y en ese compromiso que duraba un año, la mujer, el hombre no, pero la mujer era sometida, era de él, era propiedad ya de ese hombre, prometida, y tenía que esperarlo durante un año célibe, virgen, pues.
En cambio, el hombre podía hacer lo que le daba la gana. Bueno, de hecho, en esa época fue cuando María queda embarazada. O sea, que José la ha podido repudiar y José se casó con ella. Fue en esa época que ya había habido ese pacto de ese año, pues. Después al año se casan y cuando se casan al año, esa es la fiesta. O sea, el matrimonio para los judíos era la única fiesta, la única celebración que tenían en toda su vida. Porque comían pésimo durante todo el tiempo, salvo la fiesta, que bueno, aquello eran de días, algunas semanas, dependiendo de la importancia, y otro podía llegar al mes, dependiendo de la importancia de los casamenteros, pues. Pero era la primera, lo que comían era el cordero, sacrificaban el cordero, entonces era una tremenda celebración. Entonces era la fiesta de la vida del individuo. El matrimonio era la fiesta del año. Pues. Luego cuando llega la mujer del matrimonio, ya hablamos, pues era sumisa, era sometida al hombre, y el hombre, si ella no se reproducía, la podía votar, la podía devolver. Si la mujer quedaba viuda, debía casarse con el cuñado, el hermano del marido. O sea, tenía que tener descendencia, porque para ellos la importancia era, y sigue siendo, ojo, para los judíos, es la descendencia del padre. Ahora es de la madre, del vientre materno. Pero hasta hace bastante poco fue la descendencia del varón, pues. Y bueno, cuando llega Jesucristo, la cosa como que les cambia, porque a pesar de que el matrimonio sigue siendo parecido, y de hecho en las bodas, Jesucristo habla en la boda de Canaán, y hay muchas celebraciones en las que Jesucristo participa, pues Jesucristo pone a la mujer en su lugar, pues habla de la igualdad, habla de la importancia de la compenetración y de que los dos son uno, y a través de ese uno, de ese cuerpo como uno solo, van a la santificación y a la salvación. Entonces, pues ese es más o menos lo que, bueno, hay más cositas, ¿no? Pero más o menos lo que yo vi, y la importancia de que de este sacramento es justamente que simboliza la alianza, o sea, la alianza eterna de Cristo con la iglesia. Ese es el significado del matrimonio. Listo, padre. Oye, muy bien. Gracias, Suriñe. Pedro, por favor, háblame de lo que investigaste. A mí me tocó investigar sobre el desarrollo del dogma. Pues hay que empezar diciendo que dogma es una palabra de origen griego que significa pensamiento, doctrina. Ya Platón hablaba de dogma como esa idea en la que todo el mundo estaba de acuerdo. Pero nosotros tenemos que referirnos fundamentalmente al desarrollo cristiano. Pues. En el Antiguo Testamento hay como dos vertientes del dogma. El dogma puede ser visto desde el punto de vista jurídico y puede ser visto desde el punto de vista filosófico. En el Antiguo Testamento, el dogma era visto desde el punto de vista jurídico. Son los padres de la iglesia en la época de la patrística cuando ese concepto se invierte y empieza el dogma a mirarse desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué desde el punto de vista filosófico? Porque realmente lo que se consideraba como dogma eran el seguimiento de las enseñanzas de Jesús. Inclusive Tamayo dice que dogma eran todas las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles que debía ser la praxis de los cristianos. Entonces, esa palabra dogma o ese concepto de dogma fue un concepto fundamentalmente de orden filosófico en la patrística.
Hay un hito en la historia, porque eso se consideró desde el punto de vista filosófico hasta pasada la Edad Media. Pero hay un hito en la historia de un teólogo llamado Vicente de Lérins, que vivió alrededor del año 400. Vicente de Lérins fue llamado el santo que cometió un error. Y se llama así porque Vicente de Lérins tenía controversias con San Agustín en dos aspectos fundamentales. Uno de los aspectos era de dónde provenía la gracia y el otro aspecto fundamental era sobre el libre albedrío. Esa controversia que tenía con San Agustín lo hizo ser llamado a el santo que se equivocó. Pero lo que importa de Vicente de Lérins fue que fue el primero que miró de dónde podían, o sea, cuál era el soporte, el sostén de los dogmas. Y el soporte de los dogmas, él decía que estaban basados, uno en la escritura, pero también en la tradición. Vicente de Lérins quedó relegado por su controversia con San Agustín hasta la Reforma. Cuando empieza la Reforma, es retomado Vicente de Lérins porque los reformistas decían que solo la escritura era el basamento de los dogmas. Y la Contrarreforma utilizó los argumentos de Lérins del año 400, o sea, apenas del siglo V hasta el siglo XV. Utiliza los argumentos de Vicente de Lérins para soportar que el dogma no solamente viene de la escritura, que la tradición es un fundamento importante. Entonces comienza ahí a cambiar el concepto de ese dogma que yo le había dicho desde el punto de vista filosófico y convertirse en un fundamento fundamentalmente jurídico. Entonces, son dos personas, dos teólogos, uno que se llama Melchor Cano en el año 1553. Melchor Cano es el primero que habla de un concepto de dogma desde el punto de vista jurídico. Porque él dice que, un poco hablando de ese concepto de Lérins, dice que se llama el canon vicentino, dice que el dogma tiene que estar basado en la escritura, en las tradiciones, pero en lo que la iglesia, háblese papa o los concilios, difundan. No lo habla desde el punto de vista de lo que los concilios y el papa determinen, pero sí de los que difundan. Pero definitivamente en el momento en que lo difunden es porque están de acuerdo con la idea dogmática. Pero es realmente un señor que se llama Felipe Neri Christman, el que le da soporte y argumento al dogma desde el punto de vista jurídico. Esto es más o menos la historia, porque realmente el dogma, como lo conocemos hoy en día, su fundamentación está basado en el Dei Filius del Concilio Vaticano I, que fue consignado el 24 de abril de 1870. Eso resumido un poco el desarrollo. Magistral, te felicito, Pedro. Blanca, ¿qué preparaste?
A mí me tocó investigar si en el Antiguo Testamento se conseguía algo sobre el bautizo, la confirmación y la confesión. Ciertamente sobre el bautizo conseguí algunas cosas desde el Génesis. Tengo que leerlas Claro, los claro, puntos, claro, porque si adelante. no lo entendemos, ¿no? Claro. En el Génesis 1, versículo 2, dice, yo creo que desde ahí más o menos tenemos ciertas notas que nos pueden hablar sobre el bautizo, que es: la tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían el haz del abismo, pero el Espíritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas. Después en el Levítico 14, versículo 7, aspergeré 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra y le declararé puro. Yo me imagino que esos son indicios, ¿no?, sobre el bautizo. En el Ezequiel 16:9, te lavé con agua, te quité de encima la sangre y te ungí con óleo. Yo me pregunto si aquí al mismo tiempo no está hablando sobre la confirmación, porque lo está ungiendo con óleo. Me hago esa pregunta, ¿no? Y después, la verdad, mire, he leído muchísimo. Mire que a mí me cuesta, porque yo a la edad que tengo me cuesta un poquito el concentrarme en las cosas, pero bueno, ahí voy. En cuanto a la confirmación, ¿perdón? Que lo haces muy bien. Gracias. En cuanto a la confirmación, en Joel 2, número 20, del 28 al 32, encontré: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Después en Ezequiel 36, 25 al 27, y os aspergeré con agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas, de todas las idolatrías. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un corazón nuevo. Os arrancaré este corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. En Ezequiel 39, ni les esconderé mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé. En Isaías 44, versículo 3, porque yo derramaré agua en el desierto, arroyos en lo seco, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Yo creo que aquí también habla un poquito sobre del bautizo, ¿verdad? Así es. Y en Zacarías 12, 10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración, y alzarán sus ojos a mí. Yo creo que hay como una mezcla en todos esos versículos y capítulos de bautizo, confirmación. Lo que sí no logré conseguir fue sobre la confesión. Muy bien, muy bien. Fíjense. Me costó más o menos, pero ahí creo que logré sacar algo, ¿no? No, muchísimo. Bueno, muy bien. Quisiera darle la bienvenida nuevamente a Diego. Quería invitarlos ya después de Semana Santa. Creo que vamos a tener nuestras clases, o el próximo martes hay clases. ¿Alguien sabe? No sé. Bueno, No, el año pasado no tuvimos clases en toda Semana Santa, padre. No, entonces el año pasado no tuvimos clases. Váyanse tranquilo porque no los voy a atormentar. Una cosita antes de que le voy a agradecer algo, que me pongan las clases grabadas. A mí me gusta oírlas 2 y 3 veces. Ya están grabadas, ya están. No los había están grabadas, pero no las pero están montadas. Ya están montadas. Desde hace 2 horas están montadas, por era que no tenía internet. No tenía internet y entonces cuando las intentaba montar, el internet que tengo era el de ABA, ahora sí corre rápido y entonces ya deben estar en la clase. Perfecto. Entonces, fíjense, bueno, bienvenido Diego, me da mucho gusto que estés también de nuevo con nosotros. Yo guardo un gran cariño por todo el grupo que hizo Eclesiología,
y me da mucha alegría verte en este nuevo curso. Fíjense que ahora yo quisiera un poco, después de Semana Santa, el martes siguiente, pudiésemos de alguna manera estudiar un poco el tema de Trento, los sacramentos en Trento, los sacramentos en el Concilio Vaticano I y los sacramentos en el Concilio Vaticano II. Entonces, Pedro Deves va a hacerlo. Pedro, ¿me oyes? A Pedro lo veo congelado. Sí, pareciera que estuviera. Se congeló. Se fue. Entonces, Yo no lo veo. Zuriñe, que es la primera hora que estoy viendo. Zuriñe me va a hablar el Concilio de Trento, un poco. Oh, no, Pedro. Ya apareció. Pedro, ¿cómo estás? Es que se me está yendo el internet, padre. Bueno, rapidito, Pedro, en la próxima clase después de Semana Santa, los sacramentos en el Concilio de Trento, vas a hablar. Perfecto. Y me vas a hablar un poco qué es el Concilio de Trento, cuántas partes tiene el Concilio de Trento, cómo aborda el tema de los sacramentos. Bien interesante, por cierto. Okay. Luego voy contigo, Zuriñe, el tema de la reforma. Yo quiero que tú me hables un poco cómo concibe Martín Lutero, Calvino y Zwinglio, que son los grandes padres de la reforma, Calvino, Zwinglio y Lutero, sobre la reforma, cómo tratan el tema de los sacramentos. Luego, Daniel Prado me va a hablar un poco del Concilio Vaticano I, ¿verdad? Daniel Rojas del Concilio Vaticano II. Diego Paredes me va a hablar un poco, Diego y Blanca, sobre los padres de la iglesia. ¿Cómo hablan los padres de la iglesia de los sacramentos? Justiniano, Ireneo, todos los padres, todos los padres de la iglesia puedan de alguna manera tratar el tema de los sacramentos. ¿Ok? Ok. Por favor, no dejen de leer, no desaprovechen la oportunidad que no les va a regresar para que podamos enriquecer nuestros conocimientos. Esta materia es muy hermosa y tiene mucho que ver un poco con el quehacer diario. Yo trato siempre, bueno, hago humanamente lo imposible, pues, ¿no? Voy a tratar que ya en las próximas clases, después de Semana Santa, tengo 2 o 3 invitados para que compartamos un poco alguna cosa bien interesante. Voy a ver cómo poco a poco estoy tratando de aprender en el tema de Zoom, cómo puedo mejorar, digamos, la interacción grupal y la participación de otros para hacer más enriquecedor esta clase, que sea realmente algo extraordinario. Y de repente añadir 2 o 3 clases que sean clases magistrales donde ustedes solamente escuchen. Fíjense que en la clase de eclesiología de la vez pasada yo les metí un cursito de historia de la iglesia así como camuflajeado, ¿no? Y ese cursito de historia de la iglesia, oye, no es cualquier cursito, déjenme decirlo. Zuriñe, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? O sea, es del centro del padre Pedro Arrupe, o sea, de un centro teológico de primera línea, manejado por padres jesuitas que de verdad le roncan los motores ese gran curso. Miguel Maza. Y entonces ustedes podían de alguna manera ubicarse en un contexto y poder enriquecer mucho más, pero muchísimo más, todos estos conocimientos que ustedes iban adquiriendo en el tema de la clase. Entonces, bueno, a leer. No me improvisen, tratemos de no improvisar, porque la lectura previa y el estudio será realmente la nota distintiva de este curso. Miren, se les quiere mucho, cuídense mucho,
tratemos de siempre tener la responsabilidad delante de nosotros. Recemos los unos por los otros para que esta pandemia verdaderamente, paulatinamente pueda ir siendo controlada y pueda desaparecer. Y ojalá que pronto todos se puedan vacunar para que de verdad podamos de alguna manera tener una mejor calidad de vida. Pero sabemos que eso no es ni pronto ni rápido y requiere un largo camino y seguramente muchas vidas humanas. Y eso es lo más doloroso. Les deseo a todos que pasen una feliz y santa Semana Santa y sobre todo, pero sobre todo, feliz Pascua de Resurrección. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Un gran placer. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre.